amigos, pues muy buenas tardes. Gracias por toda su atención y por estar, digamos, en conexión, estar esperando este momento, que es un momento maravilloso porque en esta tarde vamos a tener un buen estudio, una buena enseñanza sobre, ¿verdad?, cómo comportarnos como gente del reino de los cielos, cómo comportarnos como gente del reino de los cielos. Obviamente, nosotros por la gracia de Dios ya pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Ya pertenecemos a la Jerusalén celestial. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y somos ciudadanos de la ciudad celestial. Vivimos temporalmente en esta tierra y es aquí donde debemos de dar testimonio de la realidad, de la verdad, de quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo y lo que Él representa para nosotros. El pasaje que vamos a usar, y quiero que lo escuchen muy bien, es Mateo capítulo 5, del verso 17 al verso 20. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, ¿verdad? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque, ¿verdad? Es cierto, os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, no, ¿verdad?, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Y fíjese este versículo tan importante. Porque os digo que si vosotros, refiriéndose a los cristianos, aquellos que habían recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Rey del reino de los cielos, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia, porque la justicia nuestra no está basada en la ley, ¿verdad?, que Moisés dio. Nuestra justicia está basada en Cristo, que es prácticamente el que nos justificó, declaró inocentes de culpa, y ahora, aunque somos de naturaleza pecadora y malvada, hemos sido aceptos en la presencia de Dios, libres de todo pecado, por la razón de que Cristo cargó el pecado en su cruz, ¿verdad?, y pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros seamos aceptos delante de Dios. En otras palabras, lo que tiene que entender es que la justicia de Cristo se nos atribuyó a nosotros que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, y esa justicia que adoptamos a través de Cristo, esa justicia nos declara inocentes de culpa delante de Dios, y ya Dios no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Por eso es importante que usted, mi amigo, mi amiga, reciba a Jesús. No solamente crea en Él, reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y escuche, para concluir con este texto, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. La justicia que peleaban los escribas y fariseos era la justicia que se atribuía acerca de la ley de Moisés. La ley de Moisés no fue dada para salvarnos. La ley de Moisés fue dada para educarnos, para enseñarnos a vivir conforme el plan de Dios. Lamentablemente, los judíos y mucha gente no se ajustó a ella. Así que como Cristo era la ley en sí mismo,
Él tuvo que venir a esta tierra y aplicar la ley, no la ley moral, sino la ley espiritual, la ley que necesita tomar control de la vida nuestra y hacernos nuevas criaturas, nuevas personalidades con la naturaleza y, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo. Quiero que escuche usted un poquito de narración de lo que Cristo en sí hizo en esta tierra. Mis amigos, Cristo cumplió con todo lo que la ley hablaba de Él. Porque la ley hablaba de Cristo, nuestra justicia, de Cristo, nuestra santidad, de Cristo, nuestra aceptación ante Dios. Era Cristo básicamente el fin de la ley. Así que, como dije, mis amigos, Cristo cumplió con todo lo que la ley hablaba de Él. Primero, fue circuncidado al 8º día de acuerdo a la ley de los primogénitos. Él era primogénito de María y como primogénito él fue circuncidado al 8º día. Segundo, fue presentado a los 40 días. Como todo que la ley mandaba, José y María presentaron a Cristo a los 40 días de nacido y llevaron los sacrificios que se demandaba por la purificación, porque se suponía que una mujer después de los 40, todavía hasta los 40 días, la mujer seguía, ¿verdad?, saliendo rasgos de sangre, ¿verdad?, que era prácticamente parte de lo que era el parto. Tenían que llevar ellos, de acuerdo a su posición social o económica, sacrificios por la purificación de su inmundicia. Reconocido a los 12 años. A los 12 años él estaba hablando con los escribas y fariseos y estaban sorprendidos porque cómo era posible que ese niño tuviera conocimientos tan grandes, que se quedaron sorprendidos los fariseos y escribas y todos ellos pensando, ¿de dónde tiene este niño una sabiduría tan grande? Además, a los 12 años era reconocido un niño como un ciudadano con el derecho de leer el libro, porque se supone que ya había estado enseñado en la ley los primeros 6 años por papá y mamá. Y en segundo lugar, de los 6 a los 12 eran entregados a los rabinos o maestros. Así que se suponía que el niño ya había tenido lo que era el kinder en la familia y la primaria ya enseñado por los líderes o por los maestros judíos. Así que él a los 12 años era un ilustre, un joven bien preparado con muy buena enseñanza. Pues imagínense, era él la ley en sí mismo. Libre a los 30 años. A los 30 años en el tiempo de Jesús era libre un joven. Se supone que él ya había estado sujeto a sus padres en todo lo que mandaba la ley. Así que a los 30 años él es una persona libre y es cuando él inicia su ministerio. Así que libre a los 30 años, hombre que siempre fueron, ¿verdad?, fuera un hombre que siempre frecuentaba cada sábado en la sinagoga. Puede, ¿verdad? Todo era siempre todo de acuerdo a la palabra. Nunca salió, ¿verdad?, de la voluntad de su padre hasta la misma muerte. Porque su padre lo había enviado no solamente para cumplir la ley, sino para pagar el precio de nuestros pecados. Todo esto que él vivió y enseñó durante 3 años y medio fue para enseñarnos a nosotros, sus seguidores, aquellos que lo han tomado como su Señor y Salvador personal, ¿verdad?, quienes lo hemos aceptado como el Hijo de Dios,
como nuestro Salvador, el que nos ha librado y nos libra del pecado, como el Mesías prometido, largo tiempo esperado por los judíos, como el Rey del reino de los cielos y nosotros como sus súbditos de su reino. Realmente es conocer que ahora nosotros somos parte del reino de Dios. Somos los testigos, los testimonios vivientes de que lo que Cristo enseñó tenemos que vivirlo nosotros. Escuche bien el punto principal que aprendemos aquí es que Él vino como nuestro sustituto, ¿verdad? Alguien que ocupó el lugar nuestro. Él fue a la cruz de acuerdo a como estaba escrito, en lo que se relacionaba a su vida como hombre y como ministro, como pastor, ¿verdad?, de su rebaño. Él tiene muchas cosas. Es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el Cristo, el ungido de Dios. Es el Salvador del mundo, el Salvador de todos aquellos que lo reconocen y lo aceptan. En Él se encierra todo lo que es la ley y los profetas, porque todos ellos testificaron y hablaron de Él básicamente. Así que Él es nuestro sustituto. Él fue en nuestro lugar a la cruz, un símbolo de maldición, para clavar nuestra maldición en esa cruz y librarnos a nosotros de la maldición del pecado, que era la muerte eterna, la condenación eterna. Cristo Jesús, el principio y el fin de la ley, nos hace a nosotros libres de toda maldad, de todo pecado, de todo engaño y falsedad. Por ello, amigos, amigas que me escuchen, si usted no ha recibido a Cristo, si usted no ha tomado en serio la misión que Cristo desarrolló en esta tierra, empiece por reconocer que Cristo le ama. Segundo, empiece por reconocer que Cristo pagó tu pecado. Tercero, empezar por reconocerlo como el Señor y Salvador de su alma. Y cuarto, como el que lo libra a usted de los juicios eternos, abriéndole una puerta amplia de esperanza de vida eterna. Porque algo que tenemos que aprender del Señor es que Él vino para darnos vida y vida abundante. Una vida que inicia aquí en la tierra y continuará en la eternidad. Mi amigo, si usted no ha recibido a Jesús, ¿qué está esperando? Está dejando para encontrarse en una situación crítica, en una situación donde ya no tenga nada más que solamente arrepentirse y recibir y quizá morir o caer en una situación pésima. Escúcheme muy bien lo que sigue diciendo. El punto principal que aprendemos aquí es que Él vino como nuestro sustituto para enseñarnos el camino de la justificación. Es por eso que el texto dice, si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Así que tenemos que entender Romanos 5:1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única justicia que nos libra de los juicios eternos es la justicia de Cristo. No hay otro medio ni religión que exista en esta tierra que te pueda librar de los juicios. Solamente la justicia de Cristo. Él la atribuye o la injerta en nosotros a través de la fe, ¿verdad? Y la confianza en lo que, en lo que Él hizo por nosotros. Si vuestra justicia, dijo el Señor, no fuera mayor que la
mayor de lo que enseñan los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Esta justicia, mis amigos, mis hermanos, nos da, ¿verdad? Nos da el derecho de ser declarados, declarados inocentes de la culpa que, ¿verdad?, que heredamos de nuestros padres, una culpa que nos estorbaba para regresar al que nos había creado. Porque el pecado prácticamente es lo que se interpone entre Dios y nosotros. Mientras hay pecado, no hay aceptación de Dios. Pueden creer en Él, pueden reconocerlo a Él, pero mientras no reconoce su pecado, mientras no recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal, usted no es libre de su culpa. Tiene que recibir a Jesús para que Él lo declare a usted inocente de culpa. Concluyo con estas palabras. Algo que tenemos que aprender en este caminar cristiano es que así como Cristo, nuestro modelo de vida a seguir, cumplió con todo lo que estaba escrito de Él, ya que su misión en la tierra fue cumplir con la voluntad del Padre hasta, ¿verdad?, la muerte misma. A veces, mi amigo, tenemos que aprender a morir al pecado, dar la espalda al pecado, renunciar al pecado y empezar a cumplir con la perfecta voluntad del Señor, aunque esto implica sacrificio. Porque lamentablemente por nuestra naturaleza pecaminosa nos desenfrenamos tras la maldad y aunque recibimos las consecuencias, pero sin embargo seguimos pecando. Solamente cuando se recibe a Jesús como el Señor y Salvador personal y se realiza dentro de nosotros el nuevo nacimiento, la nueva identidad, la persona abandona el pecado. Ya no necesita ese tipo de vida porque hay una vida nueva, que tiene que aprender a vivir. Y es muy importante que note, ¿verdad?, pasar de la muerte misma, porque solo en ella, ¿verdad?, estaba el camino del regreso. Tenemos que aprender a morir el pecado para empezar el regreso, ¿verdad?, el regreso a nuestro Creador, porque Él nos hizo santos, justos. La Biblia dice que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre justo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lamentablemente el pecado nos arrastra tras las cosas más bajas, más horribles que existen en este mundo. Y nuestra restauración a nuestro estado original, a nosotros nos toca ahora cumplir. Una vez que hemos experimentado el nuevo nacimiento, el cambio de vida, a nosotros nos toca cumplir con el sistema de vida, de consagración, ¿verdad?, y devoción a cumplir con todo lo perfecto de la voluntad de Cristo y del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que cumplamos con nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que así como Él desarrolló la voluntad de su Padre, nosotros desarrollemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es de que usted reconozca su pecado, se arrepienta de su pecado, confiese su pecado, le dé la espalda al pecado y empiece usted a vivir una vida de acuerdo a como el Señor la enseñó. Mi amigo, si usted no ha recibido a Jesús, le sigo haciendo la pregunta, ¿qué está esperando usted? Si Cristo le dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo los voy a hacer descansar, ¿qué está esperando para que usted le dé la espalda al pecado, reciba a Cristo y pedir que Cristo venga a su corazón
para que Él se convierta en el Señor de su vida, en el Salvador de su alma, en el protector de su vida y la guía la cual usted debe seguir en este mundo que solamente vamos de pasada. Mi amigo, si usted no ha recibido a Jesús, en este momento dígale: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he sido un indisciplinado, un rebelde y un desobediente. Pero hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que tú, Señor, vengas a tomar control de mi vida y a enseñarme a hacer las cosas a la manera de Dios. Mi amigo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un placer estar con usted. Espero que a usted le instruya este mensaje. Y si, primero Dios, si el Señor no ha venido, el día de mañana con la ayuda de Él estaremos dándole un mensaje más, esperando que usted sea bendecido. Comuníquese con nosotros, envíe este video a otro de sus amigos y le aseguro que mucha gente va a recibir bendición de Dios. Dios le bendiga y hasta mañana si el Señor no ha venido.